El segundo lugar donde guardamos manuscritos y es sumamente importante es el Monasterio Real Autónomo Sagrado de la Santa Catalina y del Santo y Divino Monte Sinaí. ¿De acuerdo? Santa Catalina para los cuates. Entre el año 548 y el 565 se funda, y se funda como una iglesia en toda su forma. Está aquí, casi en la puntita de la península del Sinaí, ¿ok? Fíjense qué lejos, o sea, está, aquí ven ustedes una panorámica en el desierto, ¿ok? Y hasta allá fueron estos monjes a fundar supuestamente en lo que ellos pensaban que era el monte Sinaí, donde entregan las tablas de la ley de Dios a Moisés. Ahí fundan esta iglesia, que es una iglesia en sentido riguroso. O sea, quiero decir, no es un edificio, sino que es una institución religiosa como la iglesia católica o la iglesia presbiteriana o la iglesia ortodoxa griega. Así, tiene esa calidad, tiene su propia dogmática, su propia doctrina, todo como una iglesia. Y los monjes que están aquí, ortodoxos griegos, hacen eso, ¿hecho? Y en este lugar, Tischendorf descubre el famoso códice sinaítico en una historia que no sé si ya les han contado. Tú cuéntame si ya lo han visto aquí en tu canal o cuento algo. Tú nos hablaste sobre eso, pero vuélvelo a contar aquí para las personas que tal vez no lo vieron. Tischendorf es un gran cazador de manuscritos. Él estudió con Wiener, y Wiener es el primero que en Occidente afirma, ya en la era moderna, que el griego del Nuevo Testamento es el griego de todos los días del siglo I, que no es un lenguaje de Espíritu Santo, que no es un idioma revelado por Dios para su palabra, sino que es el idioma que hablaban en los mercados. Y como él fue alumno de Wiener, dice, pues entonces encontrar manuscritos lo más antiguos posibles es muy importante. Y se va por el mundo. Y él descubrió el primer papiro del Nuevo Testamento, el papiro 11, que fue el primero que descubrió, él ya lo descubrió. Él descubrió algunos códices que inclusive hizo química con ellos para limpiarlos, como el Efrán Rescriptus, y lo limpió mucho para poder leerlo. En fin, hizo muchas cosas, descubrió muchos manuscritos, publicó cantidad de libros, de apócrifos, de obras antiguas, muchas cosas hizo Tischendorf en su vida. Pero lo más importante, por lo que más se le recuerda, es por haber descubierto el códice sinaítico. Él visita 3 veces el monasterio. La primera vez no encontró nada, y ya casi cuando se iba a ir, entra a la cocina y descubre que están quemando para el horno de la cocina muchas cestas con pergaminos antiguos, y ahí descubre varias páginas del códice sinaítico. Y hace mucho escándalo y dice, no, esto es muy valioso, vale su peso en oro, no lo vayan a quemar. Pero antes de eso, él ya, justo cuando llega a la cocina, dice, oigan, y esto pues es basura, ¿me la puedo ver? Y si me sirve, ¿me la regalan? Sí. Y entonces, cuando hizo tanto escándalo, pues dijeron, estamos regalando mucho dinero, y ya no le dejaron ver nada más. Pero sí le mantuvieron la palabra de eso. Se llevó esas hojitas. Cuando regresa después a buscar más, no encuentra nada, y regresa una tercera vez. Y pero fíjense, o sea, piensen lo que es ir a viajar desde Europa hasta acá, ¿no? O sea, la muerte. Y además a final del siglo XIX, con los medios del siglo XIX, cuando finalmente la tercera vez está ahí, ya casi se ve la noche que ya se va a ir, está platicando con el administrador del monasterio por acá afuera, salieron a pasear, dice, por aquí, y ya que iban a regresar a meterse, le dice el administrador, yo sí he leído la Septuaginta, porque él está hablando de la Septuaginta, y se lo mete a su celda, que estaba por acá, y entonces le dice, mire, y la baja del techo de una viga envuelta en un paño rojo, dice, mire, aquí tengo mi Septuaginta, y era el códice sinaítico. Y entonces dice Tischendorf que hizo como que no le importaba y habló de otras cosas, porque ya había aprendido que no debía hacer escándalo. Y ya dice, esa fue la taza de té o de café más larga de mi historia, de mi vida. Cuando acabé le dije, bueno, ya me voy, pero no tengo mucho sueño, ¿me presta su Septuaginta para leerla? Sí, llévese. Y entonces se pasó toda la noche copiando el Pastor de Hermas, cuyo texto habíamos perdido, no teníamos ningún texto griego de él ya. Él lo copia porque lo ve ahí, y luego al final hace todas las negociaciones, en fin, consigue que termine en Occidente, como hoy lo tenemos. Pero las hermanas Inés y Margaret Smith Lewis son muy importantes. Ella se casó y tomó el nombre del marido. Ella también se casó, pero los dos maridos, fíjate qué interesante, Normita. Ellas son autodidactas, ¿sí? No estudiaron en ningún lado.
Y se casaron con gente importante de Cambridge, de Oxford, de estas universidades, y entonces la gente las empezó a escuchar y, oye, ¿cuánto sabe? Oiga, y como a los 3 años se le muere el marido a las dos, o sea, a cada uno se le muere 3 años después de casarse, se casaron muy parecido, y entonces quedan libres, y además tenían una gran fortuna que su papá les había heredado, y por eso se habían puesto a estudiar, y se van de viaje y se van buscando manuscritos y llegan aquí al Sinaí y descubren otro manuscrito, está en siriaco, porque ellas leían bien el siriaco, en el monte Sinaí. Y cuando regresan a Occidente, le hablan y le avisan a la gente de qué importantes cosas hay ahí. Gracias a ellas y a estarles contando a otros eruditos, se descubrieron muchas cosas que ahorita vamos a ver. Pero el punto es que ellas dos también fueron ahí siendo mujeres, luego hicieron el doctorado, son doctoras, etcétera. ¿Cuántos manuscritos tenemos en el monasterio? 3.300 más o menos, poquito más. Y alrededor de 8.000 libros impresos. Comparen estos 3.000 con los más de 80.000 del Vaticano. O esos 8.000 libros con el 1.500.000 del Vaticano. ¿Hay comparación? No, pues obviamente no. De hecho, aquí dejaban una pregunta de cómo le hicieron en el Vaticano para tener tantos papiros, preguntan. Muchos se han regalado. O sea, hay muchísima gente que a lo largo de la historia fiel, creyente, católica, consigue, obtiene, le regalan, compra, roba algo y se lo va y se lo regala al Vaticano. Muchos. Otros los han comprado. Ok. No es como le bromean mucho al museo británico, ¿no? De que llega y se apropia de las cosas. No, acá es iglesia, entonces aquí más bien llegan y te las regalan. Bueno, ahora fíjense qué bonito ya está. Al darse cuenta, este es el padre Justino. A mí me cae muy bien, todavía vive el padre Justino, que es el bibliotecario ya de Santa Catalina, de acá. Y él, el bibliotecario, que está aquí en la biblioteca, el bibliotecario, fíjense qué bonito trabajo hecho. Llegó un momento en 1975, dijo, se descubrieron más hojas aquí lo están viendo descubriéndolas, se cayó un techo y entonces en el piso de abajo que rompió, descubrieron que abajo del piso había manuscritos porque antes, hace muchos siglos, ahí se habían guardado manuscritos. Había 3 lugares donde se guardaban manuscritos diferentes, no había uno solo. Él hizo que hubiera uno solo, que está aquí en la biblioteca de hoy, y entonces ahí encontró más hojas del Códice Sinaítico, que ahí estaban abajo. Y todas estas cajas salieron de aquí, de esto que recuperó. Y entonces él decidió que iba a hacer investigación de los manuscritos ahí para que nadie les robara a ellos esa información. Y aquí él tiene, miren, su primera computadora acá y luego ya consiguieron dinero, armaron para sacar fotografías, digitalizar, y ahora lo tienen más o menos así. Ya es una cosa más elaborada, ¿no? Están trabajando seriamente, claro, como monjes, vean que su silla es bien incómoda, son monjes y ellos están ahí para hacerla de monjes, pero el monasterio ha avanzado muchísimo gracias al padre Justino y todo lo que ha hecho. Vean cómo tiene su página web, métanse ustedes a la página web, está en inglés, está en griego y está en no sé en qué otro idioma, creo que francés, ahí está, métanse ustedes a verlo, a estudiarlo, a ver qué les cuenta. Tiene su página de Facebook, no el monasterio como tal, sino los amigos del monasterio. Entonces ahí les están constantemente poniendo las cosas que están pasando, pueden conectarse. Y tiene su canal de YouTube. El Códice Sinaítico ya está todo en línea, aquí está la liga, se meten ustedes, desde el 2009 físicamente está en 4 lugares del mundo, pero en internet está todo pegadito. Entonces ahí lo pueden ustedes revisar.